Bienvenidos al avance del capítulo 62 de la telenovela Juegos de Amor y Poder. Luciana hace todo para revivir a Francisco, pero al ver que no reacciona, le exclama que no se puede morir todavía, puesto que aún tiene que explicarle por qué acabó con la vida de sus padres. En eso llega el paramédico para seguir atendiendo a Francisco. Luego aparece Quirino diciendo que ya viene la unidad para trasladarlo. Mientras tanto, Inés le hace saber a su hijo que si les hubiera dicho lo que iba a hacer, ellos lo habrían ayudado a encontrar otra solución. Adrián aclara que él ya no podía con el remordimiento. Además, ella le hizo colgar cuando la llamó desde la fiscalía para entregarse. Inés le menciona que igual no debió entregarse. Adrián le manifiesta que ya está hecho, aunque su padre insiste en echarle toda la culpa a su abuelo. Inés le dice que ella no está de acuerdo del todo. Adrián le menciona que igual es lo más conveniente para el futuro presidente y la primera dama. Inés le asegura que cuando Enrique suba a la presidencia podrá ayudarlo a él y a su abuelo. Adrián le dice que ya está sonando igual que su papá. Inés le aclara que ellos solo quieren ayudarlo y protegerlo. Adrián le dice que ninguno de ellos le entiende, a excepción de Luciana, que fue la primera en darse cuenta de que él estaba mal. Inés se molesta y le aclara que Luciana solo les estorba. Más tarde, Roberto le pregunta a Germán dónde está Inés. Este le responde que pasó a ver a su hijo. Roberto le comenta que Francisco se puso mal y será trasladado al hospital porque, desafortunadamente, sufrió un infarto. Enrique se sorprende y le dice que hace un momento él estaba bien. Luego le menciona a Roberto que irá a verlo, pero este lo detiene y le recuerda que aún le falta dar su declaración. Enrique le aclara que él ya dio su declaración y por eso trajo a su suegro. Además, no puede abandonarlo a pesar de todo lo que hizo. Roberto lo felicita por su buena humanidad, pero le insiste en que declare sobre el caso Saldaña y el caso Capital Creciente. Inés le insinúa a Adrián que seguramente la malagradecida de Luciana lo obligó a entregarse. Adrián le pregunta por qué le cuesta tanto entender que él fue a la fiscalía por voluntad propia, y que Luciana y Patricio le hicieron ver que estaba haciendo lo correcto. Al escuchar eso, Inés le pregunta si acaso Patricio ya lo sabe. Adrián le responde que sí, porque él se lo contó y Luciana lo dedujo, pero, aún así, ninguno lo denunció. Así que le sugiere que no se enoje con su hermana, porque ella solo buscó ayudarlo. Inés le pregunta si está bien en la cárcel. Adrián le responde que obviamente tiene miedo. Sin embargo, se siente más tranquilo ahora que aceptó la culpa. En ese momento, Quirino llega y le pide a Inés que lo acompañe, puesto que su padre sufrió un infarto y ahora será trasladado. Inés no lo puede creer, por lo que rápidamente le dice a Adrián que Germán se hará cargo de él y se marcha. Mientras tanto, Germán le interroga a Roberto de que se le acusa a Francisco. Roberto le responde que se le acusa de acabar con la vida de Luciana, y su muerte la usaron para cubrir a los verdaderos culpables del fraude de la Capital Creciente. Enrique no lo puede creer y asume que debe ser una terrible noticia para Luciana. Roberto le aclara que sí lo será, pero Luciana está dispuesta a todo para hacerle justicia a sus padres. Asimismo, le pide a Enrique que lo acompañe para que dé su declaración. Germán le pregunta si tiene alguna prueba que diga que Enrique es culpable. Roberto le dice que, como abogado, debe saber que él solo está cumpliendo con el protocolo. Germán asume que no tiene cómo obligarlo, así que le recomienda que sigan con el caso de Francisco. A su vez, Enrique le sugiere a Roberto que tenga un poco de humanidad y lo deje ver a su suegro. Este acepta, pero le aclara que tarde o temprano tendrá que pagar. Enrique le pide que haga lo justo, pero le asegura que él no será culpable de nada. Inés sale de la fiscalía para ver a su padre. Luego se acerca a Luciana y le pregunta si está feliz por provocarle un infarto a su padre y traicionar a su familia. Luciana le comenta que Francisco asesinó a sus padres. Inés le jura que su padre no hizo nada. Al rato llega Enrique y le dice a Luciana que hablen un momento. Luciana le pide que todo lo que vaya a decir sobre las muertes de sus padres lo diga en su declaración. Enrique le asegura que él no hizo nada. Luciana no puede creer su falsedad y cómo se defiende en lugar de indignarse. Enrique le explica que, obviamente, está así porque el fiscal se lo había dicho. Luciana le exige que pare de mentir, porque de todas maneras va a tener que pagar por hacerle daño a su familia y a los Saldaña. Luego de eso, Enrique le ordena a Inés que vaya con Germán mientras él se queda con Francisco, pero Inés se niega y le dice que lo quiere lejos de su papá. Horas más tarde, Elena le platica a Susi que el candidato negó todo y amenazó a Omar por haberlo acusado de la muerte del frijol, aclarándole que esa gente ya había armado todo el encubrimiento. Susi, preocupada, le pregunta si cree que van a culpar a Omar de acabar con ese hombre. Elena le responde que no, porque el fiscal dijo que Francisco Avendaño se echó la culpa de todo. Susi le dice que igual hay que ver hasta dónde se echa las culpas ese señor.
Elena le dice que confía en que Roberto hará justicia. Además, le comenta que debe encontrar un disco duro que halló cuando estaban haciendo la mudanza. En ese momento ve llegar a Omar, por lo que le pregunta si encontró el disco duro. Omar le responde que no, pero encontró una caja con muchos recuerdos de su boda. Elena le pregunta si de verdad se había demorado por eso. Omar le contesta que le dio tanta nostalgia que no botó las fotografías ni cuando se separaron. Además, le dice que él aún conserva una fotografía de ella en su cartera. Elena se emociona al ver que guardó la foto que le gustaba mucho. Omar le manifiesta que igual a él le sigue gustando la original. Elena se conmueve y empiezan a besarse. Por otro lado, Germán le pregunta a Enrique cómo quiere que lo ayude si no le cuenta lo que pasa con Francisco. Enrique le menciona que Francisco le aseguró que el video que Luciana tenía en su contra ya no existe. Germán le dice que él no estaría tan confiado, ni mucho menos con el fiscal Furia. Enrique le exclama que deben hacer algo de inmediato o de lo contrario, su campaña se irá a pique. Germán le menciona que es prácticamente imposible. Además, tiene la declaración de Adrián, el fraude de capital creciente y ahora la muerte de los padres de Luciana. Enrique le comenta que él le echará todas las culpas a Francisco y que él mismo se lo entregará a las autoridades para ganar más puntos en su presidencia. Germán le interroga si de verdad no está involucrado en el fraude de capital creciente. Enrique le responde que no, que Francisco se lo comentó hace poco, pero de lo que no estaba al tanto era que él había acabado con los padres de Luciana. A su vez, Germán le inquiere si hay otro secreto de familia que él deba saber. Enrique, sabiendo que sí lo hay, dice levemente que no. Germán le sugiere entonces que finja que está realmente preocupado por su suegro. Por otro lado, Manolo ve en las noticias como la fiscalía detiene a Memo. Al oír su nombre, Fabiola se altera demasiado y trata de esconderse. Manolo la abraza con todas sus fuerzas y asume que Memo fue uno de los que le hizo daño, pero lamentablemente no tienen pruebas para demostrarlo. Al mismo tiempo, Luciana le aclara a Roberto que ahora no quiere ni encontrarse con Enrique. Roberto le implora que no se torture pensando en eso, porque la va a ayudar y no la dejará sola. En eso aparece Memo y le suplica a Luciana que lo ayude, porque él no tuvo nada que ver en el accidente. Luciana le recomienda que diga la verdad de una vez y no complique más las cosas. Memo le aclara que la verdad fue que su abuelo le pagó al Greñas para que desapareciera el coche. Roberto no aguanta más, así que le pide a Victoria que se lleve a Memo para que declare. Luego de irse, Luciana le hace saber a Roberto que irá a visitar a su abuela y también va a buscar a alguien para que se quede con Gaby. Roberto le pide que no se preocupe, puesto que a ella ahora la están cuidando y más tarde irá por ella. Luciana le pide perdón por preocuparse solo por ella, sin entender que él también tiene sus propios asuntos que atender. Roberto le menciona que ella también es su asunto, porque simplemente es su familia. Asimismo, Mariana le pregunta a Germán dónde está Enrique para que saque a Memo de este lío. Germán le dice que esa era la intención, pero Francisco decidió echarse la culpa de todo, y ahora el infarto complicó más la situación. Mariana no lo puede creer y le pregunta de dónde le nació a su padre echarse la culpa. Germán le responde que seguramente lo hace para salvar la candidatura de Enrique. Igualmente le pide que no se preocupe, porque él se encargará de todo. Mariana le aclara que ella no lo dice porque le preocupe lo que le pase, en cambio, está feliz de que reciba lo que merece. Germán se sorprende mucho. Mariana le pide que no la vea de esa manera, porque ellos saben que su padre no era una buena persona ni se preocupaba por nadie, a excepción de Inés. Germán no lo puede creer, sin embargo, continúa diciéndole que Enrique le dio instrucciones para sacar a Memo. Mariana le implora que haga lo necesario, considerando que Memo no soporta el encierro desde que su abuelo lo mandó a un lugar aislado para su rehabilitación. Más tarde, Germán entra al cuarto y le asegura a Memo que Adrián solo habló del accidente, así que le sugiere que se mantenga firme en la versión que dijo su abuelo. Le menciona que eso ya se lo había dicho su tío. Mientras tanto, Victoria le comenta a Roberto y a Quirino que a Memo le hace falta un tornillo, porque cuando fue a arrestarlo se puso como loco, luego se hizo pasar por la víctima y le suplicó a Luciana, y ahora está platicando con Germán como si nada. Germán le comenta a Memo que Enrique solo habló del caso Saldaña, pero ahora resulta que Francisco está siendo incriminado por la muerte de los padres de Luciana, y según Francisco, lo hizo para encubrir al verdadero culpable del fraude de capital creciente. En ese momento aparece Roberto y le pregunta a Germán si su cliente ya está preparado para declarar. Memo le responde que está feliz de hacerlo. Roberto está de acuerdo y se marcha. A su vez, Germán le pide a Memo que deje de complicar las cosas y solo hable cuando él se lo diga. Por otro lado, uno de los hombres de Francisco le hace saber a Enrique que no pudieron encontrar a Diego como lo ordenó don Francisco, pero que ya uno de sus muchachos está siguiendo el rastro.
Enrique le insinúa que uno de ellos le entregó el video a Luciana. Luego le pregunta qué hizo para recuperar el video. El hombre le cuenta que le tocó ir a la pensión y quitarle la USB a una chica que estaba en ese lugar. Enrique le interroga si Luciana lo descubrió. El hombre responde que no, pero cree que se están exponiendo demasiado y que pueden desaparecer a esa muchacha y a Luciana. Enrique se molesta y aconseja que no se metan con Luciana. Asimismo, le asegura que Francisco saldrá librado, pero a cambio necesita que él y sus hombres trabajen para él con los mismos privilegios que tenían con Francisco. El hombre está de acuerdo y le dice que hablará con los muchachos. Enrique le pide que se escondan y estén pendientes a cualquier llamado. También le hace saber que su comunicación será por medio de Germán. Más tarde, el doctor le comunica a Inés que lograron estabilizar a su padre y ahora urge proceder a una angioplastía. Inés le pregunta si al menos con eso su padre estará bien. El doctor le responde que harán todo lo posible, pero no puede negar que su estado es muy crítico. Mientras tanto, Patricio le dice a Luciana que ahora ya no le dan ganas de ver a Francisco. Luciana le menciona que su padrino le juró que no sabía nada de la muerte de sus padres ni del fraude, pero ella no le cree nada. Patricio le aclara que ahora mismo no le dirá nada. Por otro lado, Mariana va donde Enrique y lo saluda. Esta le pregunta por qué no está acompañando a Inés. Mariana le insinúa que ella debe estar llorando por su padre, pero a ella no le importa mucho lo que le pase, así que le pide que hablen de su hijo. Enrique le aclara que no se va a enterar de nada nuevo, pues Adrián los acaba de meter en otro problema. Mariana le aclara que le está hablando de Memo. Enrique le pregunta qué pasa con él, a lo que Mariana le confiesa que lo que quería decirle es que Memo es su hijo. Luciana, por su parte, le da la bienvenida a su abuela por haber sobrevivido. Sofía le dice que no se puede ir ahora hasta no ver limpio el nombre de su hijo. Luciana le promete que muy pronto verá limpio el nombre de su papá. Asimismo, Mariana le sugiere a Enrique que se haga una prueba de ADN para que sepa que Memo también lleva su sangre, así que le pide que saque a Memo de la cárcel. Enrique le pregunta por qué se le está diciendo ahora, a lo que Mariana le contesta que su padre no la dejaba. Luego le comenta que ese día él se fue con Inés a Buenos Aires para que ella no cayera en la depresión posparto, mientras que ella aprovechó para hacerse una prueba de embarazo, y sin querer su padre se dio cuenta de que en medio de la depresión de Inés ellos se habían hecho amantes. Después su padre la obligó a que abortara al bebé, pero ella juró que él nunca se iba a enterar. A su vez, Enrique le pregunta qué pasó con Mateo. Mariana le responde que solo se acostó con él una sola vez porque no le llamó mucho la atención, pero como Mateo le pidió que le diera una segunda oportunidad, ella aprovechó para tener a su hijo. Enrique recuerda que todos creían que Memo era sietemesino. Mariana le comenta que Mateo nunca se enteró, pero lamenta que su hijo no haya sabido que él era su papá, porque también estaría llevando una buena vida. Al escuchar eso, Enrique le pregunta si acaso Memo no sabe que él es su padre, a lo que Mariana le responde que no. Mientras tanto, Memo declara que él no sabía que su abuelo iba a resolver ese asunto de esa manera, pero si se lo hubieran contado a su tío Enrique, él mismo los habría obligado a decir la verdad, considerando que su tío es la persona que entregaría hasta su propia madre para que no haya corrupción en el país. Enrique le aclara a Mariana que ahora mismo no es el momento para decirle a Memo que él es su papá. Mariana le pregunta por qué no, si él ya lo hizo su mano derecha, y aparte Memo entenderá lo que pasó. Enrique le recuerda que Memo está solo encerrado, como ese día en que su abuelo lo internó en la clínica, aislado de todo el mundo. Mariana le pregunta si no será que él teme que ella diga que fue él y no su padre quien encubrió a Adrián y a Memo. Enrique le dice que no pueden correr riesgos. Asimismo, le promete que va a sacar a Memo de la cárcel cuanto antes, pero mientras tanto Germán va a ayudar a Memo para que se victimice y declare que el amor que sentía por Adrián y el miedo lo obligaron a tomar malas decisiones. Mariana le pregunta qué va a pasar si el fiscal Furia utiliza otro método para refundir a su hijo en la cárcel. Enrique le promete que eso jamás lo va a permitir, y mucho menos ahora que sabe que Memo es su hijo. Minutos después, Luciana le hace saber a Natalia que con un poco de tiempo y terapia su abuela se va a recuperar, y por fin van a limpiar el nombre de su padre. Natalia le manifiesta que, con Francisco Avendaño en la cárcel, por fin podrá ver a su familia nuevamente. Luciana cambia de tema y le pregunta dónde está Patricio. Natalia le contesta que Patricio dijo que no se sentía bien y se fue. Luciana lo entiende, porque su familia y la vida que tenía se están cayendo a pedazos. En ese momento, recibe una llamada de Elena, por lo que contesta y la saluda. Del mismo modo, Elena le informa que ya encontró el disco duro. Al escuchar eso, Luciana se alegra muchísimo. Natalia interviene y le expresa a Elena que, si encuentran todo el dinero de la financiera, pueden lograr que les devuelvan la parte a los ahorradores. Elena le dice que ojalá se pueda hacer. Asimismo, le dice a Luciana que necesita hablar de su hijo Daniel,
dado que ella y Omar no saben qué hacer para que se sienta mejor. Luciana le menciona que no sería la mejor opción por su cercanía con Adrián, pero igual deben hacer algo. Por otro lado, Enrique le pregunta a Mariana si ya se ha puesto a pensar en el escándalo que le haría su hijo cuando se entere de que le ocultó toda la verdad. Además, Inés tampoco debería saberlo, por lo menos hasta que lleguen las elecciones. Mariana le aclara que a ella no le importa si se entera ahora, porque su hijo también merece su lugar. Enrique le pide que se calme, porque si él pierde las elecciones, todos estarán perdidos, y entonces Memo jamás se los va a perdonar. Mariana está de acuerdo, sin embargo, necesita que él esté a su lado todo el tiempo para recuperar todos los años que lo rechazó. Enrique le promete que así será, y le dice que lo bueno es que ella estará a su lado, porque entendió por qué fue que se casó con el inútil de Mateo. Mariana le dice que no tiene de otra que creerle. A su vez, Enrique le pregunta si no piensa ver a su padre. Mariana le aclara que ella está por él. Además no quiere toparse con Inés fingiendo que está dolida. Roberto habla con su hija por teléfono y le dice que creía que ya estaba dormida. Gaby le cuenta que aprovechó que Elena la está cuidando para hacer una pijamada con su amiga. Roberto le dice que la extraña mucho. Gaby le menciona que, como no puede estar con ella, necesita que atrape a muchos malos. Roberto le promete que así será. Gaby se alegra mucho y le pide que también le diga a Luciana que la quiere mucho. Roberto le dice que se lo dirá cuando la vea y cuelga. Victoria le pregunta a Roberto si no estaría bien que le enviara protección a Luciana y a Gaby, puesto que ahora está jugando con fuego por atrapar a un hombre poderoso. Roberto, muy seguro, le dice que ellas están bien, porque si Enrique quiere ganar la presidencia, debe jugar con mucho cuidado. Por otra parte, Karina abre la puerta y le pregunta a Edgar qué necesita. Edgar le contesta que vino como colega, admirando su trabajo. Por eso quiere proponerle un jugoso trato. Más tarde, Enrique le insiste a Inés que Francisco y él se pusieron de acuerdo para que se echara la culpa. Inés le aclara que ella ya sabe que a él le conviene que su padre esté muerto. Enrique le pide que no diga esas tonterías. Además, le sugiere estar pendiente de lo que vaya a decir sobre el fraude capital creciente. Inés le pregunta a qué se refiere, a lo que Enrique le responde que Francisco fue acusado por quitarle la vida a los padres de Luciana. Inés no lo puede creer y le pregunta si acaso su padre ya había recuperado la memoria. Enrique le menciona que Germán y él están creyendo que ese video se filtró a la policía. Inés se preocupa y le manifiesta que su padre no soportaría estar encerrado. Enrique le dice que no tienen de otra, pero le promete que no piensa abandonarlo, aunque le preocupa que a él lo vayan a involucrar en el fraude capital creciente y en la muerte de los padres de Luciana. Inés le pregunta si de verdad no sabía los secretos de su padre, a lo que Enrique le responde que no. Asimismo, le comenta que la única manera de defender a Adrián y a Francisco es que él gane las elecciones. Inés empieza a llorar y le dice que está hablando de su hijo y de su padre como si no le importara. Enrique le aclara que le importan mucho, tanto como para querer ganar las elecciones y ayudarlos, así que le pide que mañana dé la cara ante la prensa. Inés le aclara que ahora mismo no tiene cabeza para nada porque su padre se está muriendo. Enrique le dice que solo están ellos dos y que deben jugarse todo hasta el final, o de lo contrario perderían. Al rato, Memo llega al hospital. Enrique se alegra mucho de verlo y le da un fuerte abrazo. Asimismo, le cuenta que el asunto de Adrián y su abuelo lo tiene muy estresado. Patricio le aclara de una vez que solo vino a decirle que lo odia y lo desprecia demasiado. Por otra parte, Edgar le menciona a Karina que ella nunca estuvo en el evento de Enrique ni tampoco se ha presentado en los escándalos que últimamente han salido de su familia. Karina le aclara que renunció a la campaña. Edgar le dice que se nota muchísimo, porque a Enrique se le nota que le hace falta. Pero igual, él se pregunta por qué renunció después de trabajar tan bien y dar buenos resultados. Karina le explica que fue por asuntos personales. Edgar no espera que se lo diga, pero al menos quiere que le responda si cree de verdad que Francisco Avendaño fue el único que encubrió el atropellamiento de Adrián y Memo. Karina le pide que mejor se retire. Edgar le pregunta si no quiere contestar por lealtad o por miedo. Karina no le dice nada. A su vez, Edgar le pide que no se preocupe porque lo que le va a ofrecer es tan grande como para que ella y su hija salgan del país y no las encuentren nunca. Karina le dice que es bastante generosa su oferta. En eso, recuerda cuando Roberto le dijo que no iba a permitir que su hija sufriera por sus malas decisiones. Por otro lado, Patricio le hace una pregunta a su padre, si de verdad nunca pensó en el daño que le iba a causar a Adrián por encubrirlo del accidente, aclarando que su hermano se volvió adicto a las sustancias y se tortura tanto por la culpa que siente. Enrique reconoce que falló, pero como sabe que Adrián es el más débil,
Trató de evitar a toda costa que su hijo pisara la cárcel. Patricio no le cree, porque él solo se cayó para salvar su campaña. Asimismo, le pregunta si también tuvo que ver con la muerte del Greñas y del Frijol. Enrique le jura que no tiene nada que ver, pero sí está involucrado en defender el honor de esta familia. Patricio le dice que está mintiendo. Enrique le insiste en que está diciendo la verdad. Patricio le aclara que no es así, porque Adrián le confesó lo que pasó esa noche y después. Al escuchar eso, Enrique se queda sin palabras. Patricio le comenta que ahora a él le da vergüenza que sean su familia. Enrique le implora que no le diga eso, ya que siempre lo consideró el mejor de sus hijos. Patricio le dice que no está bien que hable ahora de eso, porque lo único que demuestra es que es un ser sin valores. Enrique empieza a llorar y le dice que está siendo demasiado cruel. Patricio le aclara que crueles fueron ellos al darle un hogar a Luciana fundado sobre la tumba de sus padres. Más tarde, Mariana le pregunta a Germán dónde está su hijo. Germán le contesta que ahora mismo está detenido, pero le asegura que muy pronto le darán la fianza. Mariana le menciona que Enrique le prometió que iba a agilizar todo. Germán le manifiesta que ya se está encargando, a pesar de que Memo no se comportó muy bien con él. Del mismo modo, le aconseja que no sea tan ilusa, porque la realidad es que a Enrique no le importa Memo. Mariana le dice que se está equivocando, porque ahora más que nunca Memo es muy importante para Enrique. Mientras tanto, Enrique le jura a Patricio que no sabía que Francisco estaba involucrado en el fraude de capital creciente, y por eso nunca se cuestionó por el préstamo que le dio. Patricio le cuenta que revisó todos los préstamos y encontró que había muchísimo dinero, incluso mucho antes de saber que Francisco era su abuelo. Enrique le expresa que confió ciegamente en Francisco, y con el dinero que le dio trabajó muy fuerte para salir adelante, y luego reunió el dinero y terminó de pagar el préstamo. Al día siguiente, los hombres del partido Reme le hacen saber a Enrique que están perdiendo muchos puntos debido a todo lo que está sucediendo. Enrique les pide que no se preocupen, porque no hay nada que lo vincule a lo que hizo Francisco. Uno de los hombres le aclara que, con todo lo sucedido, muchos representantes del partido están pidiendo su cabeza. Enrique les dice que ahora mismo no lo pueden sacar porque esta lucha es solo de él y de nadie más. El hombre le pregunta si acaso no ve que todos temen que todo sea verdad. Enrique les sugiere que se adelanten al electorado y hablen desde ahora. Y ahora que Francisco Avendaño está fuera del partido, requiere que repartan más votos y hagan lo necesario para acabar con la crisis. Luego, cuando él sea presidente, sabrá cómo recompensarlos. El hombre le promete que lo van a apoyar solo porque saben que bajarlo sería muy caro. Asimismo, le recuerda lo que se está comprometiendo. Enrique les aclara que el tiempo es sabio y pronto le dará el valor a cada una de sus palabras. Por otro lado, Luciana, Natalia y Victoria declaran sobre el video que implica a Francisco como el único responsable del fraude capital creciente y todo lo que uno de sus hombres hizo para recuperarlo. Mientras tanto, Patricio le asegura a su hermano que no lo va a dejar solo. También le recuerda que entregarse fue la mejor opción para que pueda vivir una vida tranquila. Adrián le dice que muy pronto se acabará todo esto, aunque sea con otra mentira. En ese momento, el guardia entra y le coloca las esposas a Adrián. Patricio le pregunta a dónde se lo van a llevar, a lo que el guardia le responde que al reclusorio juvenil. Patricio no lo puede creer y apoya a su hermano, pidiéndole que sea fuerte. Horas después, Roberto le comenta a Luciana que con su declaración van a empezar la búsqueda contra los hombres de Francisco. Luciana le cuenta que Manolo y Natalia ya tienen el disco duro que Fabiola le dio a Tobías, y espera que encuentren cómo sacar dinero de la financiera. Roberto le dice que ojalá sea así, porque hasta ahora su padre es el único culpable, aunque no hay nada que lo vincule con el fraude. En ese momento, Dana los interrumpe e informa que están trasladando a Adrián al reclusorio. Al salir, Luciana se despide de su hermano, pero no sin antes darle todo su apoyo y muchas fuerzas. Adrián le implora que esté pendiente de Alexandra porque ella es muy frágil. Luciana le promete que hará lo que le pide y lo abraza. Roberto la aparta y le dice que la policía debe llevarse a Adrián. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado déjanos un like y suscríbete.